¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos mesa y tertulia con los portavoces parlamentarios. Esta ha sido una semana importante para nuestra comunidad. El Gobierno conseguía sacar adelante este lunes los cuartos presupuestos de la legislatura. Lo hacía con el apoyo de Izquierda Unida y el voto de la diputada no adscrita Raquel Romero. Hemos sacado adelante unos buenos presupuestos para el año 2023. Plasman, como hemos dicho a lo largo del debate, la mayor inversión social de la historia de La Rioja. Suponen además un hito en la estabilidad política y además, algo muy importante, reducen el gasto financiero un 55% hasta los 161,16 millones de euros. Bueno, pues en este pleno se aprobaban también dos leyes importantes, la Ley de Juventud, que no contó con el apoyo del Partido Popular, y de la que ha hablado hoy el consejero portavoz. Ha destacado que esta ley actualiza una norma desfasada y que introduce también novedades. Nos exigía contar con una herramienta que nos permitiera ser mucho más útiles para el desarrollo de las personas jóvenes, acompañándolas con el objetivo de que pudieran afrontar y liderar los retos y cambios necesarios en los ámbitos de desarrollo personal, la educación, la salud, la igualdad de género, las oportunidades, el trabajo, el crecimiento económico, el medio ambiente o los objetivos de desarrollo sostenible y la paz. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, pues en ese mismo pleno se aprobaba la ley del Parque Natural del Alto Najerilla después de que el Partido Popular abandonase el pleno por no estar de acuerdo con la forma en la que se estaba tramitando de forma directa y en lectura única, impidiéndose así el debate en comisión. Este era el momento en el que daban esas razones y anunciaban un recurso ante el Constitucional. Cuando la naturaleza del Consejo... Y por eso, la única manera que de manera proporcional hemos encontrado para oponernos a este atropello es abandonar el pleno de esta Cámara mientras se tramita esta ley. Y diré otra segunda y les anuncio que estudiaremos... Tiempo, señor. Si me deja terminar. No, ya le he avisado que se le acabó. Es una única frase. Acabe. Gracias. Y les anunciamos que estudiaremos plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la tropelía que se está cometiendo hoy aquí en este Parlamento. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues a pesar de este desplante, la ley se aprobó. Dorado destacaba tras el Consejo de Gobierno que esta ley convierte a La Rioja en la comunidad autónoma con mayor protección del medio ambiente, que va a permitir además fijar población. La aprobación de la ley es un paso importante para las 7 villas y para el Alto Najerilla, porque estos lugares, olvidados por gobiernos anteriores y que han sufrido y sufren la despoblación, tendrán con el nuevo parque mejores oportunidades, mejores posibilidades de desarrollo. Tendremos también tiempo para analizar el plan B de Pedro Sánchez tras la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar las recusaciones de los magistrados. Ahora el Gobierno va a reconvertir las enmiendas bloqueadas en una proposición de ley independiente que no solo se presentará con Podemos, sino también con sus otros socios en una iniciativa común en el Congreso. La intención parece ser que es presentar la proposición de ley esta misma semana y tramitarla de urgencia. Los cambios podrían aprobarse en un pleno extraordinario en el mes de enero. Importante es que con este procedimiento el Gobierno no necesitaría los informes preceptivos del Consejo Judicial y del Consejo de Estado. Hoy ha habido sesión de control al Gobierno por la mañana. Por la tarde, debate de alta tensión entre el Partido Popular y PSOE en el Senado. Pedro Sánchez ha acusado al PP de enmudecer al Parlamento y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha pedido que deje de descalificar al Tribunal Constitucional y de reducir a cenizas la democracia. El señor Feijóo lleva 9 meses en la política nacional. 9 meses. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales. Pero a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar. Y va a hablar claro y alto. Ya sé que su gobierno va de incendio en incendio, pero por favor, no se puede permitir reducir a cenizas
la arquitectura democrática e institucional de España que nos ha costado 40 años en fortalecer. Bueno, pues enseguida hablamos de todos estos asuntos. Antes saludamos a la mesa, le damos ya la bienvenida a Raúl Díaz. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, María? Muy buenas noches. Bien, un poquito perjudicada estoy, pero bueno. La voz que ha perdido Belinda parece que la estás perdiendo tú también. Estamos aquí en una afonía absoluta. Belinda León, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Jesús Ángel Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Y Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, sí, pues, a ver si no lo pases, ¿eh? No lo voy a pasar. Bueno, no sé, yo voy una detrás de otra últimamente. Yo creo que estoy como medio La Rioja, pero no sé qué me pasa este año, que la verdad que voy empatando uno con otro. Bueno, antes de comenzar, les recordamos que ahora se está disputando la segunda fase de la Copa del Rey, que enfrenta ahora en estos momentos, cuando son las 9:13, al Arnedo contra los Osasuna. En Sendero se encuentra nuestro compañero Roberto Adrián. Vamos a hablar con él y que nos cuente, pues eso, cómo va el partido y cómo está el ambiente. Roberto. Muy buenas noches, María. Bueno, como bien dices, estamos ya en Sendero con 13 minutos de partido. De momento, pese al ánimo de la grada rojilla de los aficionados del Club Atlético Osasuna, que les tenemos justo a mano izquierda, el partido transcurre con 0-0 en este caso. Eso sí, la superioridad la está llevando a cabo el conjunto visitante, el equipo navarro, como no puede ser de otra forma. Es un equipo de primera división y obviamente tiene que llevar el peso del partido. Las gradas prácticamente llenas, tenemos gol ahora mismo de Osasuna, lo estamos viendo, acaba de marcar Club Atlético Osasuna el primero del encuentro, obra de Quique García. Por lo tanto, malas noticias, María, como decimos, para el Arnedo, que estaba luchando, estaba peleando, estaba plantando cara, pero que como no puede ser de otra forma, se ha adelantado finalmente el conjunto navarro. Son superiores, en la grada se hacen notar y el gol de Quique García de momento manda en el marcador. Pues iba a preguntar qué pasaría en el hipotético caso de que ganase el Arnedo, pero empezamos mal y lo hemos visto en directo. Sí, a ver, empezamos mal, pero bueno, en el hipotético caso de que el Arnedo obviamente lograra el pase, pues se volvería a enfrentar a un Primera División que podría ser, ¿por qué no?, Real Madrid o Barcelona, incluso Valencia, Betis, que son los 4 equipos de la Supercopa que entrarán de nuevo en el bombo ya en la tercera fase. Es un caso hipotético, es muy complicado, Osasuna va por delante, pero todavía queda muchísimo partido por delante. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, y antes de despedirnos iremos a ver cómo va el partido ahí en Sendero. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Oye, esto sí que es conectar en directo, ¿eh? Yo te digo. Hay que mandar mucho ánimo y mucha fuerza desde aquí a los riojanos para que ganen, ¿no? Y que piensen en Argentina, que empezó el Mundial perdiendo y acabó ganándolo, ¿no? Sí, pues sí. que pase lo mismo con los Pero bueno, riojanos. a mí se me ha quedado una cara viendo ese gol justo de Roberto, que vamos, Sí. me he quedado... Eso es periodismo de precisión. Sí, eso Periodismo de precisión, ¿eh? Eso hemos Bueno, hay dicho. algunos que dirían que hay un poco mufa, ¿eh? Sí, la pena es que no ha sido del Arnedo, ¿no?, que ha sido de los Osasuna, pero bueno, ahí estaba Roberto. Venga, pues vamos con lo que nos toca. Vamos a ver cómo se desarrolló esa jornada parlamentaria del lunes en el que se aprobaban los presupuestos de La Rioja. Los presupuestos de 2020 iniciaron el cambio social y económico de La Rioja. Los presupuestos de 2021 garantizaron la recuperación de los efectos de la pandemia. Los del 2022 nos están permitiendo crear de manera equilibrada y sostenible un escenario económico complejo. Y estas nuevas cuentas van a hacer realidad el proyecto ambicioso y transformador que hemos preparado para La Rioja, pero principalmente que hemos preparado para las siguientes generaciones de riojanos y riojanas. Son las palabras de la presidenta después de lograr sacar adelante sus cuartos y últimos presupuestos. Lo ha hecho con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida y la diputada no adscrita Raquel Romero. Por lo tanto, la mayor inversión social, una gran estabilidad y además una reducción de la deuda. Presupuestos que demuestran la capacidad de este Gobierno para escuchar, para dialogar, para llegar a acuerdos y para dar estabilidad a La Rioja. Unas cuentas se han contado con el voto en contra de la oposición. Para el PP son los últimos presupuestos de Andreu, unas cuentas que ratifican, han dicho, el fracaso de su gobierno.
su fracaso en términos presupuestarios y en términos económicos. No tenemos fondos europeos, solo tenemos inflación e inflación de cargos públicos, asesores. Es absolutamente imposible que su política presupuestaria y su política económica mejore la vida de los ciudadanos. Con un gobierno, según Ciudadanos, que se cree con el poder absoluto y que se niega a negociar con la oposición. No negocian. Entiendo que se han malacostumbrado a tener los votos garantizados. Esa conducta deteriora el sistema de la democracia parlamentaria. Pero el PSOE ha rechazado las enmiendas presentadas por la derecha porque representan unas políticas fallidas. Ustedes tienen que entender que no podemos aceptar enmiendas que lo único que pretenden es llegar a un estadio caduco de políticas fallidas y rechazadas ya por la mayoría social de La Rioja. Al igual que el Grupo Mixto, ya que a su juicio siempre quieren favorecer a los mismos, a los que más tienen. Y esto es lo que vienen ustedes a decir hoy aquí, que vienen a hacer unos presupuestos para privilegiar a los de siempre. Y eso nos viene muy bien, porque este es el anuncio de lo que querrán construir en los próximos años. La presidenta ha insistido en que son unos buenos presupuestos, con la mayor inversión social de la historia dentro de un gobierno estable. Bueno, pues este lunes se aprobaban por fin los presupuestos de La Rioja. Podemos decir una buena noticia, porque tener presupuestos siempre es buena noticia, Raúl. Sí, me sorprende, ¿no? Estábamos escuchando ahora al secretario general del Partido Popular tildar de fracaso. Es alucinante, ¿no? O sea, es decir, son los cuartos presupuestos, 4 de 4, 4 en 4 años. Y el Partido Popular lo tilda de fracaso. Bueno, pues evidentemente, si para ellos un fracaso es desde luego dibujar unas cuentas públicas que son las que más invierten en el capítulo social de la historia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, si para ellos eso es un fracaso, pues desde luego es un modelo contrapuesto al que defendimos los socialistas. Efectivamente, yo creo, María, que tener unos presupuestos es bueno para la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya simplemente el hecho de efectivamente tener unos presupuestos. Pero en este caso especialmente es aún mejor, porque como digo, hemos ido dibujando a través de las cuentas públicas La Rioja, ¿no? La Rioja que veníamos a cambiar, La Rioja que veníamos a transformar, las fuerzas de izquierda de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y desde luego quedan muchos retos por delante, pero hay algunos que desde luego ya estamos cumpliendo y culminando. Es un presupuesto que dibuja desde luego el mayor gasto sanitario, la mayor inversión en el capítulo de salud que hemos visto nunca en nuestra Comunidad Autónoma de La Rioja. Fruto de ello, pues tenemos, por ejemplo, ofertas públicas de empleo que salen, ¿no?, en el año natural, y por cierto las hemos ido recuperando, las caducadas, desde el año 2017. Lo mismo ocurre, ¿no?, con más de 300 millones de euros en el ámbito educativo. Llegamos al 5% del PIB, de la riqueza que genera la Comunidad Autónoma de La Rioja, directamente la invertimos en futuro, que es invertir en educación, más de 200 millones para servicios sociales. En fin, yo creo que son unos presupuestos que La Rioja se merecía y que por desgracia hemos contado siempre con la oposición de la derecha, y no solamente en esta ocasión, que son unos presupuestos que hacen frente a la inflación, sino que por desgracia lo hemos visto en otras ediciones anteriores. Siempre han intentado negar que tengamos un presupuesto. En lo peor de la pandemia, cuando vino la recuperación económica, también se opusieron a ellos, y tengo que decirlo, María, después seguramente hablemos de ese bloqueo del Tribunal Constitucional, y tengo que decir que el Partido Popular intentó bloquear también que La Rioja tuviera presupuestos, no solamente votando en contra, sino también impidiendo que se llevaran a término, por ejemplo, ausentándose de la mesa de calificación de estos presupuestos y también en la última Junta de Portavoces, ¿no? Pero yo creo que frente a esos intentos absurdos del Partido Popular por frenar las buenas noticias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, yo creo que la democracia se ha vuelto a imponer en nuestra tierra. Jesús Ángel. Sí, vamos a ver, vamos a intentar hacer un análisis un poco más ajustado a la realidad. Y yo lo que sí le pediría a los espectadores es que contrasten lo que se dice desde el Gobierno con la realidad, con los hechos, y que a partir de ahí pues ellos emitan por sí mismos un juicio. Vamos a ver, es cierto, tenemos los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, los más altos de nuestra historia, pero se olvidan de la segunda consecuencia, que es que también eso coincide con los peores resultados de las políticas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, al menos en dos ámbitos esenciales, que son servicios sociales y, por otra parte, desarrollo e impulso económico. Y ahora vamos por partes. Por una parte, tenemos la inflación a unos niveles más altos que no se veían en nuestra comunidad desde hace mínimo 30 años. Por otra parte, tenemos una Comunidad Autónoma de La Rioja que no crece como crece el resto de comunidades autónomas de nuestro entorno. De hecho, es que somos la tercera comunidad en crecimiento por la cola de toda España.
Tenemos un mercado de trabajo en donde 7 de cada 10 contratos indefinidos son a tiempo parcial. 7 de cada 10 contratos indefinidos son a tiempo parcial. Tenemos una comunidad autónoma de La Rioja con la tasa de riojanos en riesgo de pobreza y en riesgo de exclusión social la más alta de toda la serie histórica. Tenemos unos fondos europeos que no llegan a las empresas. Y por otra parte tenemos una ADER, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, cuya misión debería ser inyectar dinero en nuestras empresas y hace todo lo contrario, porque solo inyecta 1 de cada 3 euros de su presupuesto. Estos son datos objetivos. Y en el ámbito de los servicios públicos pasa algo similar, tristemente, pero esa es la realidad. En primer lugar, en ámbito educativo, servicio básico y esencial, donde los haya. Bueno, pues la lista de desencantados con las políticas del consejero y por lo tanto de la señora Andreu crece día a día. Lo extraño es determinar qué sector específico del ámbito educativo está satisfecho con las políticas de la señora Andreu. En el ámbito de la sanidad, oiga, es que La Rioja tiene las listas de espera quirúrgica más altas de todo el país, la más alta. Y en el ámbito de listas de espera, atención primaria, pues todos sabemos qué es lo que pasa, que uno descuelga el colegio y el teléfono y quiere solicitar cita ante su médico de cabecera. Y por otra cosa, simplemente, hoy mi compañero, el señor Cuevas, ha dado una rueda de prensa muy interesante. Política social de vivienda. 3 datos. ¿Cuántas viviendas ha promovido el IRBI hasta el año 2019 para facilitar el acceso de todos los riojanos a la vivienda? 2.544, hasta el año 2019, es decir, hasta que llegó Andreu. ¿Cuántas se han hecho con el gobierno de Andreu? 0. 0. Desde el 2019, 0. Eso sí, el IRBI lo hemos pagado todos, a pesar de haber promovido 0 viviendas, 7 millones de euros. Ese es el ejemplo de la política de la señora Andreu. Chiringuitos, caros y con resultados nulos. Enar. Bueno, yo creo que es que al final es una frase que ya he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Lo de las estadísticas, hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Al final resulta que 7 de cada 10 contratos, dice, son a tiempo, 7 de cada 10 contratos indefinidos son a tiempo parcial. No nos dice ni en qué fechas ni en qué periodo. Mire, lo que es una realidad, es que la reforma laboral ha hecho que tengamos una contratación indefinida sin precedentes en esta comunidad autónoma, especialmente para los jóvenes, pero como hay que negar la obviedad, pues ese es el problema, que cogen la cifra y la cogen ahí con punta. Bueno, y si no le viene bien la de lo que llevamos de año, pues coge la de julio, y si no coge, porque ni tan siquiera da una información veraz de los datos que hablamos. Resulta muy curiosa eso de la rueda de prensa muy bonita del señor Cuevas. La verdad es que resulta curioso. Igual es que no había que construir ninguna vivienda en esta comunidad, porque el propio señor Cuevas decía que no había nadie que tuviera carencia de viviendas, no había nadie durmiendo en la calle en nuestra comunidad. Eso lo dijo el señor Cuevas en el Parlamento de La Rioja. Recuerdo que le sacamos varias fotos de cómo estaban pues personas durmiendo en la calle aún antes de la pandemia, ¿verdad? Donde aún ni tan siquiera había gobernado. Mire, yo creo que es que decir que construir por construir nunca puede ser la salida. Al final lo que hace falta es tomar las medidas para garantizar el acceso a la vivienda, y no tiene por qué partir exclusivamente de la promoción pública de viviendas. El problema es que el Partido Popular igual solo contempla la posibilidad de la compra, cuando realmente, gracias también a las propuestas de Izquierda Unida, en esta comunidad no había una bolsa pública de vivienda en alquiler, había cero viviendas en propiedad para ponerlas en régimen de alquiler, hasta que no se planteó la creación de esa bolsa de vivienda, que ha pasado de 0 a 300, llegará a 300 y pico viviendas, no me sé ahora la cifra exacta, llegará al final de la legislatura. En este sentido yo creo que es importante, lo decía hasta al principio, haber aprobado unos presupuestos que tienen muchísimas cosas buenas. Creo que lo he dicho en distintas ocasiones. Yo no creo que podamos venir aquí a decir que todo es maravilloso, porque es una cuestión que sería pues mentir, y creo que eso nunca es positivo, pero tampoco decir que todo es
pésimo, como dice el señor Garrido. La realidad es que hemos atravesado una legislatura muy complicada desde una pandemia hasta ahora mismo la situación como consecuencia de la crisis del sector energético, y que se han aprobado unos presupuestos que a diferencia de lo que hicieron los gobiernos del Partido Popular en la anterior crisis, ha optado por invertir dinero tanto en la economía como en los sectores sociales que más lo necesitan. Y eso es lo que va a garantizar que los presupuestos, gracias desde luego también a las aportaciones que desde Izquierda Unida se han hecho a los mismos y también a esa política de control y de seguimiento de los acuerdos de gobierno y de los acuerdos presupuestarios, pues iremos poco a poco mejorando esa situación. La realidad es que precisamente hoy lo que conocemos es lo contrario de lo que dice el señor Garrido, ¿no? La Comunidad Autónoma de La Rioja es la que está la quinta que más se acerca a conseguir los niveles de crecimiento previos a la pandemia. Entonces, claro, quiero decir, aquí cada uno da las cifras que quiere, como quiere, las coge como, bueno, esto nos tiene muy acostumbrados el señor Garrido a hacer esto vez tras vez. Distintas lecturas, vamos, Belinda. Sí. Bueno, yo quería decir que creo que efectivamente hay que reconocer que el tener presupuestos para una comunidad es importante. Es la guía que tiene que marcar el futuro del próximo año a corto o medio plazo para nuestra comunidad, independientemente de quién esté gobernando a partir de mayo, que es cuando parece que va a haber un cambio o no de gobierno. Y eso creo que se ha conseguido, pero también hay que señalar que es la primera vez que se consigue unos presupuestos no en su totalidad, sino con los presupuestos de la comunidad autónoma tienen dos leyes, que son la ley de presupuestos de ingresos y gastos y la ley de acompañamiento de medidas fiscales, que esa es la que nos ha conseguido. Señalar también, por otro lado, que la Rioja que nos han pintado desde el inicio de la legislatura es una Rioja negativa. Yo siempre, cuando entré en la política, creía que había cosas mal y que había cosas que cambiar en nuestra tierra, pero desde luego no veía una tierra tan negra, tan oscura, tan vulnerable, con tanta problemática como la que nos pintan desde el sector del gobierno en esta legislatura, ¿no? Y eso ha provocado que se hayan desarrollado políticas, como dice la señora Moreno, para cubrir las necesidades de los más vulnerables, los más necesitados, y parece ser que de los más y en contra de los privilegiados. Aquí es que tampoco me parece que seamos una tierra de hiperprivilegiados, creo que somos una tierra compuesta por unas clases medias a las que también hay que trabajar y a las que no se está atendiendo, porque en definitiva son las que no se están atendiendo. Nosotros, cuando presentamos la enmienda a la totalidad, ya dijimos que eran unos presupuestos que se basaban en unos principios que no se sostenían ni fiscalmente ni económicamente y que además estaban reforzados por todos los organismos públicos, y que eso había que enmendarlo y había que modificarlo y rectificarlo. La realidad, ¿cuál ha sido? Que nuestro otro grupo parlamentario hemos presentado 104 enmiendas dirigidas principalmente para reforzar o mejorar o cambiar ciertas partidas que creíamos que iban a ayudar a familias, autónomos, incluso a lo que era la eficiencia fiscal la eficiencia de funcionamiento de los recursos humanos que tenemos incluso en el gran tejido de la administración pública, y la realidad es que no se ha aprobado ninguna. ¿Qué nos hace llevar? ¿A qué conclusiones llegamos? Pues que todo lo que proponemos desde este lado de la mesa o desde el otro lado de la tribuna del gobierno no les gusta y no quieren negociar. ¿Por qué? Porque han estado muy cómodos durante 3 años o están muy cómodos con el voto garantizado y haciendo lo que ellos han querido y han planteado sin entrar a negociar absolutamente ninguna de las cuestiones. Sí, vale, bueno, si algo se ha demostrado, perdona, es que el voto garantizado no está. Quiero decir, otra cosa es que hayan decidido no negociar. Yo incluso no diría que han decidido no negociar, ahí quizá Raúl pueda hacerlo mejor. Aquí, y quedó patente ayer en el debate en presupuestos, es que hay dos modelos contrapuestos, y esto es una realidad. Efectivamente, ellos no ven la situación que hay y que se deben creer que en La Rioja hay un páramo, ¿no?, donde no existe ni ricos ni pobres, solo hay clases medias. Lo decía ahora la señora León. Bueno, pues te guste más o menos, Belinda, en La Rioja hay ricos, que eso está bien, oye, ojalá todos fuéramos ricos, pero sobre todo hay pobres. Y el problema es que los recursos... Sobre todo no. Sobre todo hay pobres. Hay muchos más pobres que ricos. Mira, esto no es una cuestión exclusiva de La Rioja, esto es una cuestión incluso ya al nivel de globalización de la economía, es una realidad. Bueno, el 1% de la población tiene la misma riqueza
que el 80% de la población a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, quiero decir, las diferencias entre los recursos que tienen los ricos y los pobres son abismales. ¿Dónde tenemos que invertir? Pues para intentar jugar a garantizar ese principio de igualdad, esa corrección y sobre todo atendiendo a los que más lo necesitan. Pero eso es algo que es inherente, desde luego, a nuestra postura. Pero decía, no se han aceptado ninguna, pues evidentemente ellos abogan por un modelo en el que quieren privilegiar a los que más tienen. De hecho, bueno, los dos partidos propusieron darle una bonificación del 100% al impuesto sobre patrimonio, por ejemplo, el 1% más rico de esta comunidad, que deben ser los que no hay. Bueno, pues los que no hay pues no ingresarían nada. Bueno, pues eso nos está dando una serie de recursos para corregir la injusticia del propio sistema y garantizar que tenemos recursos para abordar las necesidades de los más vulnerables, que sí, que tiene que ser la prioridad. Desde luego garantizar los recursos de los que más lo necesitan. Sí, vamos a ver, señora Moreno y señor Díaz, ustedes algún tipo de responsabilidad tendrán con los resultados prácticos de las políticas que están llevando a cabo. Sí, tenemos la lista de tasas de riojanos, ¿no?, más alta de la historia en términos de riesgo de pobreza y de exclusión social. Digo yo que algo tendrán que ver ustedes dos, porque son ustedes los que están diseñando las políticas que se están desarrollando. ¿Por qué echan la culpa y echan balones fuera y echan la culpa a no sé bien qué? Son ustedes los que les están generando. Ustedes, y precisamente pone de manifiesto y reitero y refuerza la idea esencial que he dicho antes. Tendremos los presupuestos los más altos, perfecto, pero es que a cambio tenemos los peores. Yo no le he molestado, pero tendremos. ¿Gestionaron ustedes? Bueno, claro. Pero tenemos... Es que hay una crisis es obvio, ¿no? O tampoco. Una detrás de otra, por desgracia. Bueno. Es decir, tenemos los presupuestos. Sí, por favor. Tenemos los presupuestos más altos en La Rioja, pero con los peores resultados. Y eso tiene una explicación clara y sencilla: es o quienes gestionan no son especialmente duchos en la gestión pública, o por otra parte las medidas que se adoptan son muy malas y están equivocadas. Creo que irán por ahí los tiros. En cualquier caso, será bueno tener los presupuestos buenos, no será bueno tener los presupuestos malos. Y una cosa que hay que complementar es que tenemos unos presupuestos incompletos y defectuosos, porque no están debidamente acompañados por la Ley de Medidas Fiscales del ejercicio 2023. Y por lo tanto son unos presupuestos que en ese sentido nacen cojos. Claro, decía la señora presidenta que su gobierno aseguraba la estabilidad. Pues es evidente que no tiene estabilidad, ni en sus políticas, ni en su proyecto, ni tampoco en sus apoyos parlamentarios. ¿A usted se le escapó la risa que se le oyó? No se le vio en esa imagen. Sí, claro. Es que era, el día en que se está aprobando... Por lo general en el Parlamento, sí. Bastante mal. El día que se está aprobando el presupuesto, pero no se aprueba la ley de medidas cuando deberían ir a la par, que hablen de estabilidad, cuando se está evidenciando que no existe esa estabilidad en el apoyo al gobierno, está claro. Y luego también quisiera decir una cosa. Sí, muy rápidamente. Es que el apoyo es muy volátil. O sea, es que pasamos de apoyar a no apoyar, a volver a apoyar, sin que nadie nos haya explicado que ha cambiado sustancialmente. Es decir, que estamos hablando de inestabilidad y además de volatilidad en el apoyo. Y yo, por ejemplo, sí que hacía una intervención de la necesidad de hacer una política madura y de adultos. Los riojanos se merecen unos políticos más responsables que sepan que nos estamos jugando algo tan importante como es el futuro y la prosperidad de nuestra comunidad. ¿Tienen el voto garantizado o es volátil o no sé? Resulta curioso, ¿no? Cuando el Partido Popular habla de estabilidad incluso se ríe, ¿no? El Partido Popular no se ríe efectivamente cuando el año pasado, en el último año de la legislatura, nos dejaron sin presupuestos, los trajeron a la Cámara y como vieron que no los aprobaban, los retiraron. No es que haya un proyecto aprobado de ley y el otro no, es que directamente lo quitaron. O sea, es decir, se ponen a hablar aquí para dar lecciones de estabilidad y, por cierto, también cuando decayó una de las leyes, la de acompañamiento, decía, no, el fin de ciclo de Andreu. En fin, acaba en la Comunidad de Madrid acaban de tirar todo el presupuesto, ¿no? Y entonces ya me imagino también se referirá a usted en esos términos. Dice que
que tenemos los peores resultados y empieza hablando de un factor que además es un factor especialmente significativo y que yo creo que efectivamente las fuerzas progresistas siempre lo hemos tenido como una de nuestras prioridades políticas, que son las personas efectivamente en riesgo de exclusión social, y esas personas efectivamente cada vez que hay una crisis económica, por desgracia, los ricos cada vez salen más ricos y los pobres más pobres. Eso es algo inherente a la economía de mercado y lo vemos con cada crisis económica. La cuestión es cómo protegemos a esas personas, y resulta que en la actual crisis económica lo que hacemos es llegar a una tasa de cobertura del 20%, implementando el ingreso mínimo vital junto a la renta de ciudadanía, y hacemos que lleguemos a esa tasa de cobertura. En lo peor de la anterior crisis económica, el Partido Popular rechazó la renta de ciudadanía y con su renta de inserción solamente llegaban a proteger al 2,5% de las personas más vulnerables. Nosotros lo estamos haciendo en un 20%. Habla sobre vivienda el señor Garrido. Señor Garrido, que usted es de Villamediana. Mentira, usted es 248 inmuebles incorporados al IRBI desde el año 2020, precisamente destinado, quizá no a lo que usted quiera, pero sí destinado al alquiler, especialmente para las personas más vulnerables. Y por cierto, entre esos equipamientos que tiene el IRBI, 12 inmuebles han sido adquiridos a la Sareb y han sido adquiridos en municipios como Villamediana o Uruñuela. Y eso la gente de su pueblo y del mío lo pueden ver, con lo cual efectivamente pueden comprobar si la tarea del gobierno efectivamente cumple con lo prometido. Respecto del desempleo, hablaba sobre el contrato temporal. Alucinante, María. Es que yo alucino. Es decir, se oponen a la reforma laboral, que tantos buenos resultados y datos está dando, que tenemos la tasa de paro en el 9%, que es la menor tasa del paro de la Comunidad Autónoma de La Rioja en 15 años, y se ponen a hablar cosas, claro, de la temporalidad. A todos nos preocupa, pero es que ustedes votaron en contra de una ley que precisamente va a atajarla. Respecto al ámbito educativo, mire, en el ámbito educativo, a pesar de que se haya invertido la pirámide demográfica, ojalá no hubiera sido así, es decir, que cada vez tengamos menos niños y menos niñas, por desgracia, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, hay 300 profesores más. Es decir, lejos de eliminar colegios, que es lo que hacían ustedes, se han abierto colegios que sí que se quedaron cerrados, como por ejemplo el de Ollauri. Y así podría seguir con cada capítulo, con lo cual, señor Garrido, usted habla efectivamente de estabilidad. Estabilidad es la que usted quisiera que no existiera, pero tenemos un pacto de izquierdas que estamos llevando a término, que es lo que nos comprometimos con los riojanos, y ya lo siento que a usted no le guste, pero desde luego, de momento, a la mayoría parlamentaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que esperemos a reeditar, pues sí que nos gusta. Melinda. Yo quería simplificar un poco el debate para que se viera de cara a los ciudadanos, que al final empezamos a meternos en datos y echarnos en cara unos a otros, lo que unos consiguieron, los que otros dejaron de conseguir. Bueno, yo creo que hay dos claves que en economía tenemos que tener clara: la incertidumbre que hay en estos momentos y la inestabilidad que tenemos en el gobierno. Eso en economía y en inversión lo que provoca es espantada. Y espanta las inversiones, y los inversores y los empresarios al final lo que van queriendo, lo que quieren es estabilidad, que son los que al final alimentan. Pero Heinz, no, perdona, es que Heinz, Gurz, transporte rollo, es que no, perdona, más de 200 millones de euros de inversión que no se va, que se queda. Entonces, no sé a quién estamos espantando, Belinda. Pero no estamos atrayendo tampoco nueva. No estamos atrayendo nueva. Es decir, bueno, pero perdona, Raúl, déjame Talleres Dispar acaba de traer Raúl, yo no te he interrumpido. Raúl, yo no te he interrumpido, perdóname, yo no te he interrumpido. Pero quiero decir que la economía, o sea, empresarial es la que alimenta al final con sus impuestos y con el trabajo y con lo que al final se genera todo eso que queremos desarrollar, que quiere la señora Moreno, que quiere el Partido Socialista, que quieren desarrollar esas políticas sociales. Y a eso los estamos castigando, y no solo castigando, sino que además nos estábamos ayudando a que salgan de esta crisis, ni a que estimulen, ni a estimular ese tejido productivo que es el que genera lo que luego se podrá utilizar, bien utilizado y de manera eficiente, para poder cubrir esas necesidades de los más vulnerables y de todos aquellos y del resto de los riojanos, que todos queremos vivir en una economía de bienestar, todos. No solo los vulnerables, todos. Y eso solo se genera desde el principio. Pero compartirás que habrá que proteger más al más vulnerable. Totalmente. Comparto que hay que proteger al más vulnerable, pero también comparto que hay que estimular y proteger al que lo genera. Claro. Que es lo que no se está haciendo. ¿Pero cómo que no se está haciendo? No se está haciendo. ¿Pero cómo que no se está haciendo? Si en lo peor de la pandemia doblamos la plantilla de ADER para precisamente sacar todas las convocatorias. Hombre, por favor. Mira, te pongo un dato, Belinda. Es que resulta que cuando estamos gestionando ADER, es que descubrimos que había 14 proyectos metidos en un cajón, aprobados
resueltos, pero metidos en un cajón 14 proyectos de reindustrialización que no se llevaron a término en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Nosotros no solamente es que los hayamos sacado los actuales, como estamos invirtiendo, que por cierto tiene el presupuesto más alto de la ADER de la historia, es que encima hemos resuelto lo que dejaron el Partido Popular con el concurso de Ciudadanos, Belinda. Entonces, si 14 proyectos de industrialización en la Comunidad Autónoma de La Rioja que ustedes se dejaron caducar en la pasada legislatura, no suficientemente grave, nosotros no lo estamos haciendo. Y con esto acabo brevemente. Mira, Belinda, comparto que a veces nos metemos con números, eso sí que es cierto, pero mira, yo creo que efectivamente aquí en la Comunidad Autónoma de La Rioja hubo una receta que estuvo intentando aplicar el Partido Popular, y de hecho aplicaba durante 24 años, que era un mantra más que una receta, y decían, somos la comunidad autónoma fiscalmente más competitiva de toda España, y esto jamás evitó que las empresas de la comunidad autónoma se nos fueran. Eso sí, ¿sabes lo que sí que hacían? Recortar los servicios públicos porque no había dónde nutrirlos, porque claro, siempre hablamos del aperorato de los impuestos y luego nos quejamos de las listas de espera, pero cuando tenemos que poner el requisito previo, que es tener un presupuesto, ellos lo recortaban. Y creo sinceramente, Belinda, que flaco favor nos hace estar al lado de los postulados del Partido Popular, que es que ya nadie, ni tan siquiera en Europa, está comprando, porque sus recetas son todas fallidas, todas. Bueno, nos vamos a publicidad, no, que no podemos, nos vamos a publicidad y a la vuelta contestamos. Y hemos dejado esta tertulia hablando de que hay que apoyar a los más vulnerables, pero también decíamos de ayudar al que genera empleo, que era por la discusión que habían mantenido tanto Belinda como Raúl, y que Jesús Ángel tiene. Sí, yo quisiera poner de manifiesto lo siguiente. Claro que estamos ante un fin de ciclo de este gobierno. Eso es evidente. En la medida en que los apoyos del Grupo Parlamentario Socialista y por lo tanto de la señora Andreu son volátiles y por lo tanto son inestables, pues el propio gobierno cae en esa situación y por lo tanto, hay que decirlo con toda la claridad, estamos ante el fin de ciclo de la legislatura. La legislatura ha encallado. Y eso es así. En segundo lugar, no estamos ante un gobierno de progreso, al revés, estamos ante un gobierno de retroceso. Y reitero, y no quiero volver a decir todos los elencos, ¿no?, en los cuales se fundamenta esta afirmación, pero es así, estamos ante un auténtico gobierno de retroceso. Entre otras cosas, porque ahora mismo es así de sencillo, somos más pobres que antes de la pandemia y no recuperaremos el nivel de riqueza que teníamos antes de la pobreza hasta que acabe el año 2023. ¿Pero es por culpa de Concha, yo lo que sí que sé... La inflación, la guerra de Ucrania, el COVID... Yo lo que sí que sé es que hay otras comunidades autónomas que se han enfrentado ante los mismos problemas y ya han alcanzado y han recuperado el nivel de prepandemia, en concreto en cuanto al PIB. Eso sí que lo sé y lo sabemos todos. Por lo tanto, y también sé que en Navarra y el País Vasco han crecido un punto más que lo que ha hecho La Rioja. Están en el 5,5, 5,4. Sin embargo, nosotros estamos en el 4,5. ¿Alguna diferencia habrá? Yo ya sé cuál es y todos lo sabemos. El factor de diferencia en La Rioja es el factor Andreu. Por eso, reitero, estamos ante un gobierno de retroceso. Y es que, pero es que es verdad. Vamos a ver. Usted hablaba de la ADER. Los presupuestos de la ADER en el año 2022. Sí, pero hazme caso. Son 75 millones de euros. De esos 75 millones, 50 millones se han pasado al año 2023 y no se han ejecutado. Eso es lo que ha sucedido este año. Aparte que tenemos el mayor nivel de ejecución más alto de la ADER, vosotros se lo llevabais a pagar todo lo demás. Y luego, claro, no me habla de que las hipotecas se están subiendo 200, 250 euros. Usted no me está hablando de que la subida de luz está siendo niveles del 8, del 9, del 10%. Perdona, pero usted no me está hablando que la subida del gas y que ustedes no están poniendo medidas encima de la masa. El tope al gas, que lo calificabais de timo ibérico, que es lo que está haciendo precisamente hacer que no tengamos un subidón en los precios de
la electricidad y de la energía, que es un modelo que han copiado en toda Europa, lo han copiado a los españoles por la pujanza del gobierno de España, socialista, por mucho que te pese, de coalición, y usted dice que viene, eso no te lo crees ni tú. Simplemente digo una cosa, María, eso de fin de ciclo, y lo hablas de la solidaridad. Mira, déjeme terminar. No, es que el 90, no, es que simplemente para que veas el fin de ciclo, el otro día en el debate de enmiendas, el Partido Popular se quedó solo en el 91% de las enmiendas que presentó, que no se las apoyó absolutamente nadie. Jesús Ángel, entonces, si tú hablas de fin de ciclo, imagínese lo que aportan ustedes al futuro de la comunidad autónoma. Absolutamente nada. No puedo porque tengo a mi compañero en Sendero que nos está esperando para ese partido. Roberto, Adrián, cuando quieras. Muy buenas, María. Pues sí, estamos en el descanso aquí en Sendero y bueno, no tenemos buenas noticias que comunicar por parte del Arnedo, que va perdiendo 3-0-0-3 en este caso ante un efectivo Club Atlético Osasuna que ha sido superior y que bueno, por suerte para el equipo de Alberto Guizábal el marcador es de 0-3, podía haber sido mucho más amplio, en ese caso favorable al conjunto navarro, que como decimos está siendo infinitamente superior. Eso sí, ha habido un gol anulado, creemos desde nuestra posición que ha sido a Isaac Manjón por fuera de juego, habría que verlo, pero aún así hubiera significado el 1-2 y luego había llegado el último gol de Quique García, que de momento lleva 2 tantos en el día de hoy. Las ilusiones del Arnedo parece llegar a su fin y lo hacen ante todo un primera división contundente, fiable como es Club Atlético Osasuna. Me imagino que se nota ya y se palpa, ¿no?, ese ambiente de tristeza, porque creo que se esperaban como 4.000 personas, ¿no?, ahí en ese campo. Sí, a ver, ambiente de tristeza obviamente lo hay, pero también es cierto que la gente está animando y obviamente el público está disfrutando de un encuentro histórico como es este ante un Primera División. El resultado no acompaña, pero obviamente la noche, el tiempo, la climatología sí es favorable y por lo menos la gente pues está disfrutando de un partido que durante mucho tiempo, 35 años atrás, fue la última vez que un Primera División visitó Sendero y de nuevo vuelve a visitarlo, vuelve a hacerlo, aunque en este caso el marcador sea contrario a lo que la afición riojabajeña hubiera deseado. Roberto, gracias y mucho ánimo, que oye, hasta el final no hay que dar las cosas por vencidas, nunca se sabe. Gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Jesús Ángel, ahora sí. Ya sí. Sí. Muchas gracias. Hombre, pero no, ya quería sí, pero para que termine ya la frase. Ni tan siquiera empezaba a hablar y ya se estaba... ¿Cómo que ya se empieza? La frase que le toca. Se va a acabar el programa sin que hayas empezado. No, digo... ¿Y usted cómo resuelven los problemas? Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla, para que todos nos entiendan, y no podrá decir que no digo la verdad. Ustedes no contabilizan como parados a quien solo trabaja 2 días al mes. Ahora dígame si eso es cierto o no es cierto. Es absolutamente ahora usted, falso. dígame, lleva sin cambiarse desde el año 95-85, ahora no recuerdo bien, lleva sin cambiarse el método de computar las personas que están en desempleo, pues usted, que está todo el rato poniendo en tela de juicio cuál es la situación en la que estamos viviendo. Tenemos una tasa de paro del 9%, el mejor dato en 15 años. Pero vamos a ver, Jesús Ángel, es que es alucinante. Y aparte, mira, un dato que no miente, que no espero. Un dato que no miente, tenemos 15.000 cotizantes en la seguridad. Una cosa, sí, porque la frase ya la has terminado, ¿no? No, pero hombre, pero es que ahora me desvía del tema, me está diciendo que estoy acusando al gobierno de cambiar la metodología. Y yo digo, no, eso no lo he dicho yo. 200 tertulias. Vaya, eso yo no lo he dicho, lo que pasa es que usted no escucha lo que le digo. Yo lo que le quiero decir es que esto sucede porque antes el contrato fijo discontinuo era muy marginal, apenas tenía repercusión cuantitativa. Ahora, con la reforma laboral, como se han prohibido determinados contratos temporales, lo que sucede en la práctica es que se está generalizando y entonces ya es muy significativo en términos cuantitativos. Estamos haciendo unos derechos que no tenían las personas fijas continuas en este país. Y el dato que no engaña es que tenemos 15.000 cotizantes más a la Seguridad Social. ¿No te gusta el dato de paro? Vale, quédate con la filiación. 15.000 cotizantes más a la Seguridad Social en La Rioja. Lo que usted diga. Ahora, lo que usted diga, señor Díaz, nada. Ese dato será cierto o me lo estoy inventando también. O sea, la Seguridad Social miente. Sí. Pero le repito que usted no llama parados a quien solo trabaja 2 días al mes. Claro. O uno. Incluso uno. Para ustedes no son parados. Ha quedado claro. Enar. No, aquí el problema de fondo sigue siendo pues el de siempre, que intentan esconder la desigualdad de la gestión
con la que hemos vivido con los gobiernos de la derecha en los últimos años. Decías, Jesús Ángel, no, porque, claro, es culpa de Andreu. Bueno, es culpa de Andreu. Creo que la crisis económica producida por una situación de pandemia sin precedentes, ¿no? Por lo menos, creo que desde la gripe española no se había conocido en este país una situación como esa, y que genera una crisis económica, y que gracias a las políticas del gobierno de coalición se ha conseguido evitar la destrucción de ni más ni menos que 3 millones de puestos de trabajo en España. Pero no solo eso, se dice, no, es que es la tercera que menos crece. Vuelvo a decir, es que se van inventando las cifras, porque claro, hay que ver la comparativa con respecto a la situación anterior. La realidad es que somos la quinta comunidad autónoma con más cercanía a la situación prepandemia, que creo que la situación prepandemia, la situación económica la habían dejado ustedes. También igual era la tercera que menos crecía. Ahora somos más pobres que antes de la pandemia. Todas las comunidades son más pobres porque no tiene precedentes haber tenido que parar la economía, y se ha optado por invertir recursos para evitar la destrucción de empleo, de puestos de trabajo, la destrucción también de los autónomos, que por primera vez los autónomos han cobrado una prestación, por primera vez en la historia. Yo conozco autónomos que dicen, es que es la primera vez que no tenían derecho a desempleo, nada, pero se les dio una prestación como consecuencia de una situación que eso desde luego nunca hubiera ocurrido con los gobiernos de la derecha en este país. Terminamos hilando con lo que ha dicho Anar, precisamente los autónomos efectivamente nunca habían percibido ninguna prestación. Lo de ahora, lo que se percibe ahora, pues también, pero es que los autónomos no quieren percibir prestaciones, lo que quieren es trabajar. Hombre, y los trabajadores, todo el mundo lo que quiere es trabajar, pues entonces, date un paseíto, perdón, no me interrumpas ahora, por favor, no me interrumpas, date un paseíto por los polígonos industriales, date un paseíto por las calles comerciales, date un paseíto por el centro de Logroño y veremos a ver cuánta actividad comercial y cuánta actividad empresarial tenemos, que es la que alimenta el sistema para poder generar, como te digo... Me doy un paseíto todos los días. Pues entonces no debemos de pasar por los mismos sitios. Bueno, las 100 tiendas parece que no fueron 100 tiendas, que Cuca chapuza, vete a los polígonos, todos los cerrados. ¿Cuántos? Pues están todos cerrados. Ahora el comercio de proximidad, la culpa es de los... Vamos con Valentina. Vamos. Las 100 tiendas... Ay, Mary, chica. Ay, que me he quedado un poquillo traspuesta. Perdona, ¿eh? Ay, mira, pues que me he venido y me he cogido el diccionario, que he estado tomando café con las amigas y me dice, ¿has visto que han incluido palabras nuevas? Que dice que todos los años se incluyen. Yo no me he enterado, ¿eh? Y digo, pues voy a ver qué palabras son. Y sí, qué palabras nuevas, sí. Mira, una de ellas ya te voy a decir. Micromachismo. ¿Pero tú te crees? Micromachismo, eso lo he oído yo en la tele, ¿eh? Pero yo tampoco sé lo que es. Vamos, no me suena. En mis tiempos no había esas cosas. Y ojo, que no soy la única, ¿eh? Que mis amigas en la calle, está todo el mundo igual. Mira. Micro nada. No tengo ni idea de eso. Micromachismo. Machismo. Micro puede ser de micrófono este que está aquí. Machismo sí, pero micromachismo pues no sé. No me suena. El machismo de los hombres, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? ¿Te gusta que lo hayan incluido en el diccionario? Pues la verdad es que no. ¡Ay, qué jaleo llevamos, de verdad! ¡Ay, de verdad! Si es que esto de las palabras nuevas... Pero cállate, que todavía... Espérate, mira. Que todavía hay más. Atenta, atenta. Ahora han incluido mamitis. Y chica, que hay mucha gente que tampoco sabe, que no sabe. Mamitis me imagino que es alguna inflamación de la mama o algo así, o... Bueno, lo que tienen muchas personas con su madre, aunque se casen. No conozco eso. Mamitis, querrá decir mamá. Ay, de verdad, qué bueno. Mira, me llevo todo el día riendo, ¿eh? Ay, pero escucha, que es que para rematar, dice que la RAE, la Academia del Español, del diccionario, que ha incluido también expresiones. Atenta, que me la he apuntado.
han incluido la expresión, ojo, sesión golfa. Mira, golfa, como mi vecina Lurditas, esa sí que es golfa. Sesión golfa, pues no sé, me suena como gente golfa. Pues a partir de 1 hora, supongo. Puede ser que hablen de una persona que sea una persona golfa, digo yo. Alguna sesión de cine cachondo, yo qué sé. No tengo nada de golfa. Eso no entra en mi vocabulario. Nada, cero. Soy mujer muy sencilla y nada más. Ay, escucha que yo de golfa tampoco tengo nada, nada de nada. Escucha, esto de las palabras, ay, yo ya no estoy para esto. Aunque hay que aprender, eso me dicen mis hijos. Mamá, ¿qué tienes que aprender? Pues nada, pues yo aprender. Y eso voy a hacer hoy, empollar. ¿Qué te parece, Mary? ¡Hala! Aquí me quedo. Venga. Mami. Esta es nueva. Bueno, pues otro día debatimos por qué mamitis y no papitis. Lo dejo ahí en la mesa, Por micromachismos, María, por micromachismos. Sí. Bueno, pues felices fiestas, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Que disfrutéis mucho con la feliz familia año, y los amigos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Porque ya no vamos a ver los espectadores hasta... Ya no nos vemos hasta el año que viene. Así que nada, que lo disfruten y que pasen muy buena noche. Y mañana hay lotería. Mañana estamos aquí con la lotería por la mañana en un programa especial. Si toca en La Rioja, empezamos a esa hora. Si no, les espero a todos ustedes a las 12 porque habrá muchísimas anécdotas que contar y no se lo pueden perder. Será a partir de las 12. Hasta mañana, adiós.